Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha causado un revuelo absoluto en el mundo del espectáculo, una noticia que tomó a todos por sorpresa y que todavía sigue dando de qué hablar. Si alguna vez te has preguntado cómo la vida real puede imitar al arte, o quizás cómo dos personas que comparten una química tan palpable en la pantalla podrían cruzar esa línea mágica, prepárate, porque hoy desentrañaremos el misterio detrás del de un beso inesperado entre dos de los actores más queridos y admirados de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han leído bien. Un momento que muchos esperaban, pero que pocos creían que sucedería de la forma en que lo hizo. Prepárense para un viaje lleno de detalles, especulaciones y, por supuesto, la magia que estos dos talentos nos regalan. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Solo tienen que hacer clic en el botón rojo de abajo y activar esa campanita para no perderse ninguno de nuestros fascinantes contenidos. Empecemos. Recientemente la noticia ha explotado en las redes sociales y en los medios de comunicación. Se trata de un instante capturado por cámaras indiscretas y que rápidamente se volvió viral, donde se ve a Can Yaman, el carismático y musculoso actor conocido por sus papeles en series como Erkencikus y Dolunay, protagonizando un beso apasionado con Demet Özdemir, la talentosa y encantadora actriz que compartió pantalla con él en Erkencikus interpretando a Sanem. La sorpresa no radica solo en el hecho del beso en sí, sino en su aparente espontaneidad, en ese de la nada, que ha desatado tantas preguntas y teorías. Para quienes no estén familiarizados con ellos, Can Yaman y Demet Özdemir son una de las parejas de ficción más icónicas de los últimos años. Su química en Erkencikus fue simplemente electrizante. Cada mirada, cada roce, cada diálogo parecía cargado de una tensión romántica que traspasaba la pantalla y llegaba directamente al corazón de los espectadores. Millones de fans alrededor del mundo se enamoraron de su historia, de la dinámica entre Candivit y Sanem, y muchos, incluyéndome, esperaban con ansias que esa chispa que veíamos en la televisión pudiera, de alguna manera, encontrar su camino hacia la vida real. Y parece que para sorpresa de muchos, esa esperanza se materializó, aunque de una forma mucho más pública y repentina de lo que nadie imaginaba. Las imágenes, que circularon como pólvora, muestran a Can y Demet en un entorno que parece ser una reunión social o una fiesta. No hay una preparación aparente, no hay un preámbulo que sugiera lo que está a punto de suceder. Simplemente en medio de lo que parece ser una conversación o una celebración, Can se acerca a Demet, la toma del rostro con delicadeza y la besa. Y no un beso fugaz, sino uno prolongado, cargado de sentimiento. La reacción de Demet es de sorpresa inicial, pero rápidamente se funde en el beso, correspondiéndole con la misma intensidad. Es un momento íntimo capturado en público, lo que le añade una capa adicional de dramatismo y misterio. Lo fascinante de este evento es la discusión que ha generado. ¿Fue un arranque de pasión impulsivo? ¿Una confesión de sentimientos largamente guardados? ¿O quizás una maniobra de relaciones públicas para avivar el interés en su antigua serie o en futuros proyectos? Las teorías son infinitas. Por un lado, tenemos a los románticos empedernidos, aquellos que siempre creyeron en su conexión y ven este beso como la confirmación de que su amor es tan real como el de sus personajes. Argumentan que la química en pantalla no miente, y que la forma en que se miraban y se comportaban fuera de cámara siempre sugirió algo más que una simple amistad profesional. Para ellos, este beso es la culminación natural de una historia de amor que comenzó en la ficción y ahora se traslada a la realidad. Por otro lado, existen los escépticos. Aquellos que sospechan que en el mundo del espectáculo, rara vez las cosas son tan sencillas. Señalan que un beso tan público capturado por paparazzis podría ser una estrategia cuidadosamente orquestada. Tal vez se buscaba generar expectación para un nuevo proyecto conjunto, o simplemente para mantener sus nombres en el candelero. En la industria del entretenimiento, la atención mediática es moneda de cambio, y un escándalo o una noticia romántica de esta magnitud garantiza titulares y mantiene a la audiencia conectada. No es inusual que las celebridades utilicen su vida personal para generar interés en su carrera. Sin embargo, y aquí es donde la cosa se pone interesante, debemos considerar la posibilidad de que la verdad sea una mezcla de ambas. Es decir, quizás existía una atracción real y mutua entre Can y Demet, una conexión que se desarrolló durante el tiempo que pasaron juntos filmando Erkencikus. Y tal vez, en un momento de euforia, de celebración,
o simplemente de sentir esa conexión de forma innegable, uno de ellos dio el paso. La espontaneidad del beso podría ser precisamente eso, un momento genuino de afecto que se dio sin planificación, pero que al ser público inevitablemente se convierte en tema de debate. Analicemos un poco más la figura de Can Yaman. Es conocido por su carisma arrollador y por no tener miedo de expresar sus sentimientos. En diversas entrevistas, ha hablado abiertamente sobre su conexión con Demet y sobre lo mucho que disfrutó trabajando con ella. Su personalidad, a menudo descrita como apasionada y un tanto impulsiva, encajaría con la idea de un beso espontáneo. Además, su estilo de vida público, a menudo bajo el escrutinio de los medios, lo expone a este tipo de situaciones. Y Demet Özdemir, por su parte, ha demostrado ser una actriz muy profesional y reservada. Sin embargo, su reacción en las imágenes habla por sí sola. Si bien hay un instante de sorpresa, su respuesta es cálida y receptiva, lo que sugiere que el beso no fue completamente indeseado. Su relación previa con Can, aunque siempre mantenida en un plano profesional, siempre fue descrita como muy amigable y de gran respeto mutuo. La pregunta clave sigue siendo, ¿qué significa todo esto para su futuro? ¿Este beso es el inicio de una relación romántica a largo plazo, o fue un momento fugaz que quedará como una anécdota más en sus vidas? La verdad es que en este momento solo ellos lo saben. Los fans seguirán especulando, los medios seguirán buscando respuestas, y nosotros, como observadores, solo podemos maravillarnos ante la complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando se desarrollan bajo el implacable ojo público de Hollywood o, en este caso, de la industria turca. Lo que sí es innegable es el impacto que este evento ha tenido. Las redes sociales se inundaron de comentarios, memes, análisis y, por supuesto, de mucha emoción. Los fans de Erkenzicus experimentaron una especie de renacimiento, reviviendo la magia de su serie favorita a través de esta nueva faceta de la vida de sus protagonistas. Para muchos fue la confirmación de sus esperanzas, el anhelo de ver a sus ídolos felices y enamorados, tanto dentro como fuera de la pantalla. Es importante recordar que al final del día, Can Yaman y Demet Özdemir son personas. Tienen derecho a sus vidas privadas, a sus emociones y a sus decisiones. Si bien disfrutamos de su arte y nos contagiamos de su carisma, también debemos respetar su espacio. Sin embargo, es natural que como público nos interesemos por sus vidas, especialmente cuando se entrelazan de una manera tan dramática y fascinante como esta. Este beso de la nada nos invita a reflexionar sobre la línea que separa la ficción de la realidad. ¿Cuántas veces hemos visto a actores con una química tan potente que deseamos que su amor traspase la pantalla? ¿Y cuántas veces, de forma inesperada, sucede algo que nos recuerda que a veces, esos deseos de los fans pueden tener un eco en la vida real? La industria del entretenimiento a menudo nos presenta historias de amor idílicas, y es fácil contagiarse de esa ilusión. Pero cuando vemos a actores besándose apasionadamente en público, de repente, la barrera entre la fantasía y la realidad se vuelve mucho más difusa. Este incidente además pone de manifiesto la naturaleza de la fama y el escrutinio constante al que están sometidas las celebridades. Un simple gesto, una mirada, un beso pueden ser magnificados, analizados hasta el último detalle y convertirse en el tema de conversación de millones. Es un recordatorio de la delgada línea que separa la privacidad del espectáculo. Personalmente encuentro fascinante la forma en que estos dos actores, que compartieron una conexión tan especial en la pantalla, hayan podido, quizás, encontrar esa conexión también en la vida real. Ya sea que haya sido un momento impulsivo o una declaración de intenciones, el beso es un símbolo de afecto, de atracción, de algo que trasciende la mera relación profesional. Y para los fans que invirtieron tanto tiempo y emoción en su historia en Erkenzicus, este evento es, sin duda, un regalo inesperado, un capítulo adicional en su saga favorita. Así que, mis queridos amigos, hemos explorado las diversas facetas de este sorprendente beso entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos considerado las teorías, las posibles motivaciones y el impacto que ha tenido en el público. Al final, lo único que podemos hacer es esperar y ver qué depara el futuro para estos dos talentosos artistas. Lo que sí sabemos es que su química es innegable, tanto en la ficción como, aparentemente, en la vida real. Y eso, para los amantes del romance y del drama, es siempre una historia que vale la pena seguir. En resumen, hemos hablado sobre la inesperada aparición de imágenes de Can Yaman besando a Demet Özdemir, el revuelo que causó, las diversas teorías que surgieron al respecto, y la posible conexión entre su química en pantalla y su vida personal.
Hemos reflexionado sobre la naturaleza de la fama y el escrutinio público, y hemos concluido que, independientemente de las circunstancias, su historia sigue siendo fascinante. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre este beso? ¿Creen que fue un momento espontáneo o una estrategia? Déjenme sus comentarios abajo, estoy muy ansioso por leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este contenido con sus amigos y familiares que también son fans de Khan y de Met. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más vídeos intrigantes y fascinantes como este. Hasta la próxima.